tiene un tema con su doctorado, entonces no podía hacer el taller los martes, así que vamos a tener que buscar ahí un ajuste para cuándo vamos a hacer este taller. Y adelantamos el taller de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, que lo vamos a iniciar yo junto con Macarena. Vamos a partir con propiedad intelectual. Primero, un poco contextualizando la importancia de la propiedad intelectual. En la universidad tenemos tres pilares fundamentales. Primero es la docencia, el segundo es la investigación y el tercero es la extensión. La extensión tiene que ver con la vinculación con el medio. Y es aquí, en este tercer pilar, en donde la transferencia del conocimiento a la sociedad es parte fundamental de este pilar y en donde se enfoca todo nuestro quehacer respecto de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Cuando nosotros pensamos en un proceso de transferencia, partimos con un proceso de identificación de los resultados de investigación, posteriormente se protegen estos resultados de investigación para posteriormente buscarle una salida comercial a través de herramientas de transferencia tecnológica. Vamos a partir con esta parte y aquí nos vamos a enfocar en esta primera parte de la presentación. Una pregunta para los que estamos acá presentes y también para los que están ahí en línea. ¿Sí? Acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hoy tiene el mayor precio, el precio más alto en el mundo? ¿Qué creen ustedes? Estamos hablando de precio, que es monetario, dinero, no valor, porque realmente el valor es inherente a las personas, dependiendo de cada persona qué valor le ponemos a cada cosa, pero no. ¿Qué es lo que hoy en día tiene el mayor precio en el mundo? ¿Qué es lo que hoy en día cuesta más? El dinero. Felipe, a ver, ¿qué se le ocurre? Yo estaba pensando en la comida, entonces pensé en la trufa. La trufa. La trufa, ya. Pero pensando en comida, no en todo. Ya. En alguna otra charla han dicho un auto de oro, en otra me han dicho el diamante más grande del mundo. Hola, ¿qué tal? También el agua como un bien muy preciado. También el tiempo, y quizá hoy hasta pudiese ser el tiempo. Entonces, pero no, esto no es lo que hoy en día tiene el precio más alto del mundo, sino que la marca Apple. La marca Apple, al 2026, según Brand Finance, tiene un precio de 607 billones de dólares. Y estamos hablando solo de la marca. Aquí no está valorizado la cantidad de empresas, el equipo, los equipos que tienen, sino que solamente el uso de su marca. Si yo quisiera producir un computador en mi casa o crear una empresa que produzca computadores y quisiera ponerle el logo de la manzanita atrás, probablemente tendría que desembolsar una suma parecida a esta para que me autoricen a utilizar su marca. Entonces, es ahí la importancia de la propiedad intelectual de los distintos negocios. Por un lado tenemos las marcas, que es una de las formas de proteger, una forma de propiedad intelectual. Hoy día vamos a hacer una pasada por todos los tipos de propiedad intelectual muy rápido, para que ustedes como investigadores entiendan cuáles pueden ser las formas de proteger lo que hoy en día ustedes están haciendo o cuáles son las formas de protección que podrían ir de acuerdo a las investigaciones que ustedes están generando. Entonces, vamos a ver qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un conjunto de derechos legales que te entrega un determinado estado. ¿Para qué? Para poder proteger las creaciones del intelecto humano. Todo lo que es creado por el intelecto humano puede ser protegido mediante alguna forma de propiedad intelectual. Aquí vemos que tenemos secretos industriales, patentes, marcas, derechos de autor. Acá en los derechos de autor están las obras literarias y artísticas. Nuevas variedades vegetales en el área de la economía. Y distintas otras herramientas y formas de proteger lo que crea el intelecto humano. Súper importante, y creo que esto todos se lo lleven, es que lo que uno protege son la materialización, la materialización de las ideas, no son las ideas en sí mismas. Entonces, si ustedes tienen una idea y no la materializan en un proyecto, si tienen una canción y no la escriben, o si tienen, no sé, si están haciendo un software y no programan el código, esa idea que tienen en su cabeza no es sujeta a protección, hasta que uno la materializa. Entonces, las ideas no se protegen. Ese es el concepto que creo que sería. En temas de la institucionalidad, yo no soy abogado, soy científico, entonces no les voy a dar la lata con las leyes, pero existen distintas leyes que regulan los distintos tipos de protección.
Hay una ley que regula el tema de las obras literarias o artísticas, hay otra ley que regula las marcas, las patentes, y hay otra que es las nuevas variedades vegetales, cómo se protege. Aquí queremos hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros, tenemos este chocolate como una tecnología. ¿Qué es lo que podríamos proteger, ya entendiendo todo el abanico de posibilidades de protección? ¿Qué podríamos proteger desde el propiedad intelectual de este chocolate? La marca, la receta puede también ser la formulación, un poquito si lo hablamos más, aspectos técnicos, el diseño, decían por ahí. Claro, el diseño, lo vi ahí como en el diseño puede ser de dos formas. Por ejemplo, el diseño del envoltorio, si algún ilustrador dibujó algo y diseñó el papel, pero también no sé si conocen el toblerón. El toblerón tiene una forma de chocolate distintiva y esa forma también puede ser sujeta a protección. Y ahí es súper importante porque al tú tener la protección por el diseño, por la forma del chocolate, tú tienes un monopolio de explotación. Solamente tú puedes producir o vender el chocolate con esa forma y eso te posiciona en el mercado de una forma mucho más potente porque nadie más puede hacerlo igual que tú y tú te diferencias. Entonces eso es muy, muy importante. ¿Qué otra cosa se le ocurre? El envoltorio. El envoltorio, ¿sí? Aquí les voy a dar un ejemplo, parte por parte. Por ejemplo, mediante patentes de invención podríamos proteger el método de manufactura. Si yo quise crear un nuevo método o un procedimiento, cómo yo creo este nuevo chocolate, y este procedimiento fuera nuevo a cómo hoy en día se crea el chocolate en industria, ese método se podría patentar. También si yo creo una máquina nueva que produce chocolate, no sé, por medio de altas presiones, y esto hace más eficiente la extracción del cacao, qué sé yo, inventemos algo, una máquina que pueda producir un chocolate también, puede ser patentable. O la fórmula, como decían acá, puede ser patentable. La marca, el nombre, el logo, el diseño, lo que decíamos, la forma, el toblerón, también. Por otro lado, si nosotros hubiésemos creado una nueva planta de cacao especial con nuevas características, con mayores niveles de antioxidante, qué sé yo, esa planta también puede ser protegida y después, en su efecto, la producción de este cacao puede llevar a producir un chocolate con otras características. Y por medio del derecho de autor, el diseño del envoltorio, el comercial televisivo, etcétera, que tenga que ver con la publicidad detrás del chocolate. Un punto importante acá tiene que ver con el secreto comercial. La fórmula, por un lado, la podríamos dejar como secreto, no divulgar la fórmula y esperar de que nadie haga ingeniería inversa y llegue a la receta de este chocolate, o también podríamos decidir solicitar una patente. Y ahí vamos a ir más adelante porque vamos a ir pasando por cada uno de estos tipos de protección, vamos a explicar cuáles son los requisitos, cuáles son las características, y más adelante vamos a explicar cuándo nosotros recomendamos si se va por secreto o por una patente en el caso de la formulación. Los derechos de propiedad intelectual no son excluyentes entre sí, sino que uno puede hacer una estrategia y unir cuáles son las mejores formas de proteger, y no hay que solamente elegir uno, no es como que yo diga voy por patente o por derecho de autor, sino que uno hace una estrategia y puede elegir cuáles son las formas de protección que son más adecuadas para esta tecnología. Y siempre es súper importante, la protección de la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo. No es como que sea importante proteger por proteger, sino que la propiedad intelectual tiene que ir de la mano con la estrategia de transferencia tecnológica. Yo tengo un resultado de investigación, decido, hago una estrategia de transferencia tecnológica que me permita llegar con este resultado de investigación hacia donde yo quiero llegar con este resultado, hacia el mercado, siguiendo los intereses del investigador, siguiendo las características de mi cliente, siguiendo las características de mi solución, y entendiendo toda esa estrategia de transferencia. La estrategia de propiedad intelectual tiene que ir de la mano con eso y tiene que permitir de que toda esta estrategia de transferencia se pueda realizar de la mejor forma y lo más protegida posible. Ese es el valor de la propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual tiene dos grandes mundos. Por un lado tenemos el derecho de autor, que son las obras literarias o artísticas, y por otro lado la propiedad industrial, que es todos los patentes, marcas, diseños, etc. Vamos a partir por acá porque sí que es importante conocer el tema del derecho de autor. Quizás
no están vigentes los tipos de proyectos, pero puede que sí. Entonces vamos a partir por el derecho a autor. Como les decía, el derecho a autor protege las obras literarias o artísticas. Aquí tenemos todo un abanico de formas de protección. Importante que cuando tú creas, por ejemplo, una canción, o por ejemplo veo ahí aquí que están tomando apuntes, esos apuntes ya están sujetos a protección vía derecho a autor, porque es una obra literaria. Entonces, al momento de que tú creas una obra literaria de cualquiera de estos tipos, y cualquiera de las nuevas que puedan aparecer, porque por ejemplo aquí vemos ideogramas o diagramas, la ley no avanza tan rápido como evoluciona la tecnología. Quizás aquí podríamos decir GIF, memes, eso también son obras artísticas. Entonces, cuando tú creas este tipo de obras, inmediatamente sobre ella recaen dos tipos de derechos, los derechos morales y los patrimoniales. Ya están protegidos. No es necesario ir donde a una institución y solicitar el derecho. Hay un tratado que en general pudiésemos decir que este tratado abarca la mayor cantidad de países, por ende, este derecho del derecho de autor es mundial. Entonces, si los apuntes o la canción que tú escribas en Chile estaría protegida y respetada a nivel mundial. Entonces, sobre esa creación, se recaen primero los derechos morales, que tienen que ver con la paternidad de la obra. O sea, tú escribes tu canción, tú haces tu software, inmediatamente ahí tú tienes un derecho inalienable o irrenunciable de que tú eres el único autor. También sobre ese software recae otro tipo de derechos que son los derechos patrimoniales, que tienen que ver con la parte más comercial. Por ejemplo, yo creo esta canción y yo le puedo autorizar, no sé, a Felipe que él la traduzca a otro idioma, la adapte, o que otra persona lo haga un musical, o otra persona la autorizo a que la utilice en la radio o en alguna película, y a cada uno le puedo dar distintos tipos de derechos, y esos son los derechos patrimoniales, que uno los puede ceder y uno los puede autorizar al uso cuanto uno quiera. Súper importante, para temas de investigación, los softwares se protegen vía derecho de autor. ¿Por qué creen ustedes que los software y la app se protegen vía derecho de autor? ¿Alguien se lo ocurre? ¿De qué están? ¿Cómo se programa un software? Se programa, efectivamente, y se escribe un código fuente, y esa escritura se considera una obra literaria. Por eso se protege vía derechos de autor. Al igual que como yo puedo escribir, el ejemplo de nuevo de una canción, puedo escribir una canción en inglés, en español, en francés. Acá estoy escribiendo un software en un programa, en un lenguaje computacional. Entonces, esa obra se protege vía derecho de autor acá en Chile. También súper importante hoy en día para el data mining, las bases de datos. Las bases de datos también se protegen, pero no se protegen los datos en sí mismos, sino que se protege la forma en cómo yo organizo los datos dentro de una base de datos. Porque hoy en día eso es súper importante para poder hacer un buen uso de los datos de forma más eficiente. ¿Eso no importa el origen del financiamiento? El respecto de... No tiene que ver, sino que la forma de financiamiento tiene que ver quizás con la titularidad o quién va a ser el dueño de los derechos, pero la forma de financiamiento no te dice qué forma de protección es la que debe ser. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, acá. Flash de DC Comics, es un superhéroe muy veloz y de traje ajustado. Y acá tenemos la competencia Quicksilver, que es un superhéroe muy veloz y de traje ajustado. La misma idea, pero se materializa de una forma distinta. Y aquí no hay problema de propiedad intelectual entre una y otra. ¿Por qué? Porque las ideas no se protegen. Sí, la materialización de la idea, como lo dije anteriormente, se materializa de forma distinta la misma idea y aquí no hay ningún problema. Por eso mismo existen, no sé si alguno en algún momento veía teleserie o telenovela, que existe la teleserie de la nana de la casa se enamora del hijo de la dueña y después queda ciega y no sé qué, se pierde un hijo, no sé qué. La misma historia en versión venezolana, colombiana, brasileña, ya, es la misma idea, pero cuando se materializa distinto y le ponen
unos personajes distintos, con distintas características, pueden coexistir y se puede replicar eternamente la misma teleserie y todos estaríamos viéndola igual. Yo tengo una pregunta Sí. respecto, ¿qué pasa, por ejemplo, con las canciones? Que también se pueden materializar en algo un poco diferente, pero ¿cuál es el problema? Sí. Las canciones en general, la ley no es tan específica en los distintos tipos de obras, pero sí hay algo que regula esto que tiene que ver con la jurisprudencia detrás. Cuando hay un problema, un litigio respecto a quién me plagió la canción o si esta canción es muy parecida a una canción antigua de otro artista, hay juicios y hay legislación y expertos deciden si es que hay un plagio o no, o es una canción completamente nueva que solo se inspiró en la otra. Entonces, uno sigue esos parámetros, sigue el parámetro de la legislación respecto del tipo de obra. Pero dice ahí que hay cierta cantidad de estrofas que tiene que tener, que es diferente o puede ser igual para no ser un plagio. Existe ahí en distintos tipos de obras, como la música. Sí. No, avanzando lo mismo, que un muy buen punto, porque hay un caso mundial, justamente el de Miley Cyrus con la de Buy Myself Flowers, si no me conocen, ¿Ya? con la canción de Bruno Mars, ¿cómo se llama? Y está en un litigio súper interesante justamente por lo que estoy diciendo, que tan parecido y tanto es la misma idea. Porque una es, te podría haber comprado flores, y la otra es, hey, me puedo comprar flores sola. Y hay una disputa legal en eso que es interesante. Hay un montón de tipos de jurisprudencia detrás, distintos tipos de obras, de música, obras artísticas. Ahí se hacen investigaciones detrás con gente experimentada en el tema, en donde se evalúa si hubo cercanía o no, si se pudo haber inspirado. Porque uno se puede inspirar en una canción y puede crear su propia canción inspirada en, pero distinto es si yo vengo y copio el ritmo completo. Yo no soy músico, pero si no se toma un par de estrofas completas y las copia y las replica en tu canción, ahí ya estaríamos hablando de plagio y eso ahí todo lo ve el Tribunal de Propiedad Intelectual dependiendo del país. Así que eso, por ejemplo, a modo de resumen, tenemos que, bueno, podemos proteger los informes finales del proyecto. Como yo les dije antes, el derecho de autor nace al momento de la creación. O sea, no hay que ir a inscribir esto para poder tener los derechos de mi canción y ser protegido. Pero en Chile existe una institucionalidad, el Departamento de Derechos Intelectuales, el cual tú puedes proteger tu obra literaria o artística de forma online y es súper, súper económico. Creo que alrededor de 3.500 pesos registrar una canción, registrar un libro y se hace de forma online. Entonces, yo les recomiendo, de cierta forma, la Dirección de Transferencia y Desarrollo se encarga de la protección de estos tipos de activos y pudiesen acercarse a ellos para poder proteger todo lo que tenga que ver con software, apps, manuales o guías que estén relacionadas con nuevas metodologías, que sean la base de su investigación o la base de su línea de investigación o proyectos en el futuro. Cápsulas, videos, bases de datos, etc. Y de forma personal también, si alguno tiene una afición por la música, que sea fuera de su línea de investigación en la universidad, pueden ir y registrarlos por sí solos, sus propios libros, canciones. Es súper rápido y económico. Entonces, ¿qué se protege en el derecho de autor? La obra. ¿Desde cuándo nacen los derechos? Desde que se crean, pero también tú puedes ir al Departamento de Derechos Intelectuales y solicitar el registro. Eso es súper importante, porque tú puedes ir y solicitar el registro. ¿Y qué te permite? Si ya dijimos que la protección nace al momento de la creación. Tú tienes el certificado de titularidad del Departamento de Derechos Intelectuales. Si alguien te plagia o alguien te copia, tú lo demandas y la otra persona que no tiene el certificado tiene que demostrar que no te copia. Tú no tienes que mostrar nada porque tú ya tienes por lo menos el certificado de titularidad de esa obra. Entonces eso te ayuda a que el peso de la prueba quede en ¿cuánto dura la protección? 70 años después de la muerte del autor, pues si es una obra en colaboración, después de la muerte del último autor. Esto por eso, no sé, cómo se siguen explotando las obras de Pablo Neruda en base a una fundación y se sigue explotando esos activos de propiedad intelectual de los distintos artistas. Y no existe posibilidad de renovación, pero como les decía, es heredar. Hasta 70 años después de la muerte y todos los herederos que sigan hasta cumplir ese día. ¿Alguna duda? Sí. ¿Qué aplica esto de no estar el nombre expuesto antes de idea? Pensando como no sé qué.
No es, porque como nace al momento de la creación, en ese momento tú estás internamente creando y no la divulgaste inmediatamente, entonces como que no existe eso de la divulgación o mantener la confidencialidad para obtener el derecho. En el pacto de la patente sí lo vamos a ver más adelante. Pasé rapidito por esto porque quizás solamente el software o la base de datos era como más... Sí, creo que va el tema de algo que sobre el financiamiento. Es decir, no, hay algunos contratos que establecen que todos los financiamientos, todo lo que se crea a partir de este recurso es de propiedad Sí. ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cómo puedes registrar? Estoy pensando, nosotros en el equipo hemos hecho manuales sobre cómo trabajar con niños en infancia, derechos humanos, software servicios, y que además lo aplica el Estado en todo el país. Pero nunca pensamos registrar ese manual. Porque además creo que el contrato, no sé si me lo permite. Y eso sí, es lo mismo que decía Marlene. La forma de financiamiento no te muestra el camino de cómo se protege. No es como que el financiamiento te diga si es por derecho de autor o no, sino que la forma de financiamiento te dice quién puede ser el titular de eso que tú te haces. No la forma de protección, cosas distintas. Claro, cuando tú vas a un fondo, por ejemplo, postulas un fondo y que ese fondo te deja las reglas claras respecto de quién va a ser el titular de la propiedad intelectual que se genere, independiente de la forma en cómo se deba proteger, por derecho de autor, por patente, no sé si... Que yo creo que se refiere a un ejemplo, un manual para trabajo con menores vulnerados, un ejemplo. Un ejemplo real, un manual de cómo trabajar temas de derecho de obligación de infancia con un enfoque intercultural. Es una cosa que estoy haciendo hoy día para la UNICEF. Pero eso, ¿quién lo pidió? La UNICEF. Y en las bases de ese financiamiento establece que... ¿De qué iba a ser la titularidad? Por eso te digo, no es tan simple, hay que mirar bien la titularidad. Ah, sí. El financiamiento te dice quién va a tener la titularidad porque es algo que tú acordaste a priori, antes de llegar al resultado. Si no lo acordaste, quién es el titular, quién va a ser el dueño, el que lo creó. Si es que no está dentro del contrato, del financiamiento. O te riges por el reglamento de la universidad en este caso. Y es como los académicos, el académico está contratado por la universidad, por lo tanto, si se genera el manual, es de la UC, ¿ya? Pero si independiente en la vida privada... Es de la UC, no es de nosotros, no es mío. Tú eres el autor. Tú eres el autor. Pero la titularidad... Entonces creo que hay divisiones que... El autor moral, pero no Aquí lo que decíamos, esto tiene que ver con algo inalienable, no irrenunciable. Tú creaste este manual y siempre va a ser tú y el autor, pero ¿quién tiene los derechos patrimoniales? Depende del contrato o de la institución donde estés. En la UCEL trabaja de forma distinta, hay veces que, dependiendo del tipo de obra, la titularidad de la universidad, a veces que no, en temas de distintos fondos, también dependiendo del fondo, es si la titularidad puede ser tuya, puede ser compartida, puede ser de las instituciones, depende de la cantidad de aporte de las instituciones. Ahí como todo tiene que ver con el tema contractual antes de llegar a la... ¿Sí? Con respecto al software, no necesariamente uno quiere liberar o publicar el código de cuenta. Tengo entendido que en este caso sí se libera el código. O sea, nosotros hemos protegido un código y había que tirar el CD, que puede hacer el CD con el código de fuente, pero a veces uno quiere hacer eso. Existe, entiendo, que puede haber un resquemor de repente, porque cuando tú vas a hacer el registro de este software, el Departamento de Derechos Intelectuales te pide una copia de la obra. Ellos no analizan si tu canción es buena, mala, tu obra de arte es bueno o malo, el software es bueno o malo. Solamente es un repositorio de obras y te entregan un certificado de titularidad. Tú puedes pedir que ese software quede bajo llave y quede en confidencialidad. Es una posibilidad. Si no lo haces, queda en un repositorio que no es de cierta forma, puede ser de carácter público, pero no para libre difusión, sino que para libre consulta. Porque si eventualmente alguien dice, me están plagiando, hay que de alguna forma ir al repositorio para consultar y poder hacer una comparación. Pero tú puedes pedirlo, que el registro se haga bajo confidencialidad. Eso existe. Esteban, una consulta. De lo que entendí, si yo saco un manual, de darlo a mi manual de enología. Sí. Pero como yo estoy contratada por la universidad, yo voy a ser el autor y
después de la universidad. Sí. ¿Y se supone que la universidad va a proteger ese manual o igual lo pueden subir a internet, cualquiera lo puede utilizar? Esa parte ahí no me queda clara. La importancia de la propiedad intelectual no es como que debamos proteger todo lo que se crea, porque si no sería demasiado activo, en general se está generando mucho conocimiento. Pero sí, uno la propiedad intelectual lo utiliza para poder proteger lo que tú quieres hacer con ese manual. Por ejemplo, si tú utilizas el manual solamente con tu curso, de forma interna, quizás no es necesario protegerlo y mantenerlo como lo estás usando hasta el momento. Pero si tú quieres subir este manual y a una página web y dejarla libre de disposición para que los viñedos de Chile lo utilicen y aprendan, o tú se lo quieres entregar a otra universidad para que lo utilice para la academia, es necesario protegerlo para que así la universidad te ayude a poder generar un acuerdo con las instituciones que lo van a utilizar para que lo utilicen de la forma como tú lo crees. Si tú quieres que sea gratuito para todos los viñedos, que se mantenga gratuito, pero que esté protegido. Tiene que estar protegido para que se pueda hacer lo que tú quieras que se haga con tu manual. Y no venga alguien después y diga, oh, este manual tiene mucho potencial, yo vengo y empiezo a cobrar por el manual. Porque tú lo dejaste libre y no lo proteges. Eso es como la consigna. Entonces, derecho de autor, check. Ahora vamos a pasar a la otra parte, la propiedad industrial. Patente, marca, diseño, etc. Se desconfiguró, pero bueno, aquí dice patente, modelo y todas las formas de protección respecto a propiedad intelectual. Y a diferencia del derecho de autor, acá no es a nivel mundial la protección, sino que es territorial. Yo quiero tener mi marca en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Estados Unidos, tengo que ir a cada uno de esos estados y solicitar el registro. Quiero tener una patente en distintos países porque ahí tengo mi lugar de producción o mi mercado, tengo que ir y solicitar el derecho en cada uno de estos países. Es territorial. También la temporalidad es distinta, no son 70 años, sino que dependiendo del tipo de protección es cuánto tiempo yo voy a tener del monopolio. En general rondan entre los 10 y los 20 años dependiendo del tipo. Y los titulares de los derechos muy parecido al tema de los derechos de autor. Entonces, a modo de marca, tenemos distintos tipos de marcas, que todos conocemos, algunas marcas que siempre me gusta mencionar. Entran alguna vez a la tienda Nike y sienten un aroma muy característico. Ese aroma es una marca olfativa, y todas las tiendas Nike tienen registrado ese aroma para esas tiendas y ninguna otra tienda debiese poder utilizar un aroma parecido. Y eso es una marca olfativa. ¿Alguno anda en moto? ¿No? ¿Ahí anda en moto? Muy bien, muy bien. Los motores Harley Davidson también hay un ejemplo de marca sonora. Los modelos de los motores protegen la marca sonora de cómo suena ese motor para evitar que cualquier otra empresa que produzca motos genere una moto que suene igual que el motor Harley Davidson de ese modelo. Hasta ese nivel hemos llegado de los distintos tipos de marca y hoy en día son fundamentales, ya lo vimos para el negocio. Este es el precio de la marca del año 2025, es el precio de la marca del 2025. Partía Apple, lo seguía Microsoft y después Google. Este año, 2020-2026, Amazon le ganó a Google, pero Apple y Microsoft siguen liderando más o menos en esos rangos de precio. Entonces, las marcas son súper importantes. ¿Por qué? Porque te posicionan en el mercado. Tú generas una app, un kit diagnóstico, un programa computacional. La marca puede ser una muy buena estrategia para tu negocio, para tu emprendimiento, para tu tecnología. ¿Por qué? Porque te posiciona, te diferencia y eso te ayuda eventualmente a hacer una mejor transferencia tecnológica. Marcas para servicios también son súper importantes. También las marcas de certificación. Si ustedes en el área agronómica, en el área física, química, quieren certificar algún producto, algún proceso o algún servicio, pueden ir y presentar una marca de certificación, crear sus propios estatutos o reglas con los cuales ustedes van a poder certificar cierto producto y generar sello y certificación. Existe también una posibilidad. Perdona, eso sería como el Big2 el CESMEC. Sí. En temas de patentes tenemos tres tipos de patentes. Las patentes de invención, modelo de utilidad y dibujo y diseño industrial. Y dependiendo del tipo de patente, es cuántos requisitos me van a pedir de cada una de ellas y también
cuántos años me van a dar de monopolio de vigencia del derecho. Por ejemplo, las patentes de invención, que son la forma más robusta de proteger en el día de las creaciones, necesitan del requisito, tienen que cumplir con el requisito de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, y te dan un monopolio de 20 años. El modelo de utilidad solo novedad y aplicación industrial, y te dan 10 años, y el diseño y dibujo industrial es solo novedad por 10 años. Vamos viendo los caso a caso. El requisito de novedad es que tenga que ser nuevo a nivel mundial. Por ejemplo, tú estás desarrollando una metodología o una molécula que sirve para algo. Esa molécula que no haya sido identificada o producida en ninguna otra parte del mundo con el mismo uso que tú lo defines. El nivel inventivo tiene que ver con la obviedad de las cosas. ¿Qué tan obvio era producir eso de acuerdo a lo que hoy en día existe en el estado de la técnica? Y la aplicación industrial tiene que ver con la reproducibilidad de esto que yo quiero proteger. Súper importante, al momento de hablar de patentes, tiene que ver con la publicación. ¿Por qué? Porque es la confidencialidad y la novedad son conceptos que vienen muy de la mano. Yo como inventor creo esta nueva formulación y redacto un paper y lo presento en una revista. Yo mismo, por haber publicado en una revista, mato el requisito de novedad. Yo mismo me interfiero. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que antes de publicar, primero analizamos el patentamiento, protegemos y después publicamos. Ese es como el orden, sino que no es como que uno tenga que elegir entre publicar o patentar, sino que tiene que hacerlo en el orden indicado. Y las patentes no siempre son un problema antes de publicar, porque hay distintas estrategias para poder patentar de forma rápida sin tener que reemplazar tanto las publicaciones que de repente en el área académica son súper importantes. La patente más importante es la patente de invención, como decíamos, que tiene estos 3 requisitos, 20 años. ¿Y qué es lo que protege? Productos, procesos o servicios. Ahí están los costos, aproximadamente una solicitud de patente son aproximadamente 5 millones de pesos. Y súper importante destacar que yo descubro algo, lo protejo y solicito una patente. Tengo mi solicitud de patente. Esta, hasta que se concede, pueden pasar entre 4 o 5 años dependiendo del área técnica. Entonces yo parto con una solicitud de patente que tiene que pasar por distintos pasos de análisis de todos estos requisitos hasta que sea concedido. Entonces, eso es súper importante que tengan claro, porque tú tienes al principio una solicitud de patente y después ya de que está concedida tienes una patente de inversión. Esteban, ¿cuál sería un servicio que no pudiese patentar? Sí, producto. Por ejemplo, nosotros tenemos servicio en MAFA. Es bueno, ahí después Macarena va a dar un ejemplo, pero todo lo que tenga que ver con que tu tecnología de cierta forma te puede entregar la posibilidad de dar un servicio. O sea, algún proceso, alguna máquina, y tú puedes agregarlo eso dentro de la patente. Por ejemplo, el proceso de manufactura va a generar un producto. Estas dos cosas pueden ir patentadas, pero el producto, una máquina o una metodología, te puede ayudar a entregar un servicio. Y aquí en el servicio tú dices, este producto entrega un servicio en el área minera, en el área, no sé, de educación. Ese es como el rol. En una patente tú puedes proteger dos cosas: productos, procesos. ¿Sí? ¿Por qué duran tan poco? Apple y su manzana parecen eternos. ¿Cómo? ¿Por qué duran tan poco? Apple y su manzana parecen eternos. Son distintas formas de protección. Por ejemplo, en el caso de las patentes, claro, duran poco tiempo, pero si tú vas generando nueva tecnología, tú puedes ir haciendo nuevas protecciones de mejora de esa tecnología. Por ejemplo, también existen las patentes de segundo uso. Hay un medicamento que se creó para una patología y después alguien vino y dijo, este medicamento puede servir para otra enfermedad completamente distinta, y ese segundo uso también puede ser sujeto a protección. O también tú puedes hacer patentes para agua. Tú partes con una patente de una plataforma tecnológica, algo mucho más general, y de esa patente pueden ir saliendo nuevas patentes y ahí tú vas extendiendo el tiempo de protección a medida. Son distintas estrategias y vamos hilando un poquito más fino.
Entonces, ejemplo, aquí le muestro un ejemplo, un proceso, nos queda poquito tiempo, así que voy a avanzar. En el tema de las patentes del modelo de utilidad, el cambio de forma te da una nueva utilidad. Por ejemplo, los cuchillos siempre han existido y a alguien se le ocurrió cambiarle la forma, agregarle ciertas funcionalidades y esto le da una nueva utilidad, por ende, esto está sujeto a patentamiento y te dan 10 años de monopolio. Otro ejemplo, el martillo. El martillo siempre martilla por ambos lados, pero a alguien se le ocurrió cambiar la forma y ahora no solo martilla, sino que saca clavos. Y esto también es sujeto a protección. Monopolio por 10 años. Diseños industriales. Solo tiene que ver con el cambio de forma, que no haya nada idéntico respecto de la forma, y esto también está sujeto a protección por 10 años. Los mayores litigios entre Samsung y Apple tienen que ver con el diseño de los celulares. ¿Sí? Hay comentarios que dice, otras personas sugieren no patentar, pues las patentes son finitas. Por lo tanto, una empresa interesada en tu producto no la va a comprar porque quedan pocos años de protección. Sí. Bueno, eso es parte de los riesgos, porque por un lado tú tienes la posibilidad de poder demorar el patentamiento lo que más puedas, considerando de que el desarrollo de tu tecnología pueda tardar mucho para que tu tecnología sea atractiva para el mercado de potencial licenciatario. Pero también corre el riesgo que en ese proceso de esperar y demorar la protección, venga un competidor que esté investigando lo mismo y llegue sin conocimiento a lo tuyo, por otro lado, a lo mismo, y lo patente y te saque del negocio, te saque del juego. Esas son estrategias que uno tiene que evaluar dependiendo del tipo de tecnología, de la competencia que uno tenga, del tipo de desarrollo, del valor que realmente si tú estás investigando y descubres algo que realmente es un blockbuster, algo que realmente es potente, yo recomendaría no dejar que eso pasara el tiempo. Pero si es una tecnología quizás del área farma, que hay muchos competidores, que quizás esto es súper específico, una patente muy de nicho, probablemente podríamos demorarla hasta hacerlo avanzar y hacerlo lo más atractivo posible para la industria. Pero ahí son estrategias y ahí hay que jugar con los riesgos. Otro tipo de patente, los dibujos industriales, por el rapidito, es el papel Elite, papel higiénico Elite, o esto, los puntos de la toalla Nova. Esto también se puede proteger como dibujo industrial y también tiene protección. Así que a modo de resumen, pasamos por todos los tipos de patentes, dependiendo de los requisitos, de la cantidad de tiempo que te entregan el producto. Los circuitos eléctricos, ¿en dónde podrían caer? Buena pregunta. Existía un tipo de protección referente a eso, específicamente a eso, pero nadie lo utilizaba. No sé si Vicente nos pueda ayudar con eso. Hoy no sé si ya no existen con el nuevo cambio de la ley que hubo hace unos años. La ley todavía considera el circuito de cartografía Y trazado. La ley todavía considera ese tipo de patente, un tipo de patente, al menos en Chile, pero hay un desuso. Se decía una estadística dinámica que la oficina de patentes por 10 años más o menos, había como una mano se contaba la cantidad de solicitudes de patentes en ese ámbito. Y en general en el mundo no son tan igual. Es un tipo de protección que protege el diseño y la configuración de una placa. Sí. Aquí lo teníamos, pero no, en realidad no, me parece que no tiene tanto valor, o se han encontrado otras formas, modalidades que no usan las patentes para usar algún beneficio. Pero a nivel mundial sigue siendo patentado. ¿Cómo? A nivel mundial sigue siendo patentado. La legislación chilena. Ahí hay que tenerlo, porque cuando uno puede hablar a nivel mundial. En Chile existe la ley, lo considera como un sujeto de patente, no sé lo patentaría, pero en otros países no sé. Aquí lo teníamos. El esquema de circuito trazado, el sistema electrónico del control. Ahí se pudiese patentar eso, pero claro, como decíamos antes, ya es una patente que no se utiliza y creo que en el 2018 se veía si es que se iba a continuar o no. No estoy actualizado, así que ya sigue la. Pero hoy en día, si yo te tuviese que dar una recomendación, existe una forma de modelo de utilidad como proyecto de arquitectura respecto de la disposición del circuito, también puede ser una forma de proteger. Otro tipo, bueno, ahí como modo resumen, ejemplos, metodologías pueden patentarse, procesos, formulaciones, kit diagnóstico, nuevos usos de moléculas, eso puede ser patentable. Y también, para que no nos quedemos con el tema del secreto empresarial,
¿Alguien toca batería? ¿Músico? ¿No? Bueno, pero si alguien conoce esto, estos son los mejores latillos para una batería, según los conocedores, que tampoco toco batería. No, bueno, yo no. Pero esto es, esta empresa la creó un par de hermanos que crearon la formulación o la aleación de metales que hace que estos platillos sean los mejores del mercado. ¿Y qué pasó? En una etapa, a los 20 años de haber partido en la empresa, ya consolidada la marca, siendo los mejores del mundo, se pelearon y se separaron. Y uno de los hermanos mantuvo la primera marca y el segundo hizo una marca competencia. Bajo la misma aleación, son iguales en calidad, solamente que una marca distinta. Compitieron en el mercado, después se volvieron a unir y esto ha pasado varias veces durante la historia, pero no, hasta los herederos ha pasado eso. Y lo importante de este ejemplo, porque a pesar de las discusiones y las separaciones de la empresa, se ha mantenido en secreto la aleación. Eso es que han tenido muy buena medida de resguardo, saben que esto tiene un valor para su negocio, entonces lo resguardan como tiene que ser y la información se mantiene secreta. Es como más o menos los requisitos del secreto empresarial. Y aquí una comparación de las ventajas versus de ventajas respecto de una patente. Ahí lo pueden revisar. Entonces, el resumen, que se protegen dibujos, diseños, patentes, marcas. ¿Cuándo nace el derecho? Cuando voy y hago el registro, no como el derecho de autor que nace de la creación. Hay una autoridad competente que es INAPI y hay exámenes de fondo y forma, por eso tienen distintos requisitos. ¿Por qué es importante proteger? Porque reconoce el trabajo de los inventores y autores. Las patentes disponen de gran fuente de información tecnológica y incentivan la innovación. ¿Por qué? Porque hay de cierta forma, te ayuda a que haya una retribución respecto del esfuerzo para innovar y crear. Y también es un gran valor para el negocio. Ordena el mercado, evita confusión, disminuye la competencia a través del monopolio y, súper importante, que es lo que nos convoca adelante, al momento de tener protegido, te posibilita la forma de transferencia tecnológica. ¿Por qué? Porque al momento de protegerlo, tú lo individualizaste. Y al tener eso ya con los derechos, tú puedes hacer un acuerdo con un tercero, contigo mismo, con la universidad, puedes autorizar, ceder, licenciar, o todas las herramientas que hoy en día tienes. Así que eso, ahora. Acá. Justo me pasé conmigo. Corre. Gracias, Esteban. Ahora yo voy a moverme un poquito más en cómo explicarles, recordarles lo que es el proceso de la transferencia tecnológica. Cómo podemos tomar todo lo que es propiedad intelectual y poder aplicarlo a lo que es sus líneas de investigación. Como preguntas como, ¿creen que sus investigaciones podrían llegar al mercado? Los veo dudosos. Espero que después que terminemos el taller me puedan responder sí o no, porque también puede la respuesta ser no. Entonces, finalmente, yo quiero que ustedes entiendan que muchas veces cuando hablamos un poco de lo que es la investigación aplicada, cuando buscamos que la investigación salga de la universidad, muchas veces el problema no es la ciencia, sino que simplemente las investigaciones fallan porque no entienden al usuario, o hay problemas técnicos, o hay otras cosas externas a la ciencia, ¿ya? Entonces, un poco para recordarles por qué estamos acá, es para que recuerden un poco que todos los financiamientos relacionados a NID están entrando en que ustedes entiendan más allá de la arista de la investigación como tal, sino que logren entender la innovación como más de una arista, y entre ellos, como saben, todos supongo que todos tienen más o menos familiarizado el TRL, pero ahora se le suma el equipo, el consumidor, que es el usuario, el negocio, el financiamiento y la propiedad intelectual. Lo que vio Esteban recién es un poco para ayudarles a ver cómo están dentro del tema de propiedad intelectual, cuáles son las herramientas que pueden tener, cuáles son las opciones que pueden manejar, y para que eso lo hagan y lo formalicen a través de una estrategia. Entonces, cuando la NID les presenta a ustedes la calculadora, no le tengan miedo, la calculadora va a ser su aliada. ¿Por qué? Porque les va a mostrar dónde están más fuertes, dónde están más débiles y tienen que poner más estrategia para eso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del I+D, de la investigación que se realiza en la universidad, recuerden que la investigación genera conocimiento. El desarrollo busca la creación de soluciones, pero cuando hablamos de innovación, buscamos a alguien que pague por eso. Entonces, acá estamos en una balanza en cómo ustedes pueden
Ustedes, sus investigaciones como tal, crean valor. Pero, ¿cómo podemos a través de la propiedad intelectual capturar ese valor? Ya que finalmente la creación de valor está desde el lado científico y académico a través de un paper, y la captura de valor, que es a través del lado económico y social, eso se puede concretar a través de la transferencia tecnológica. Entonces, para hacer esto, hay que hacerse las preguntas correctas. Cuando ustedes quieren crear valor, pueden preguntarse, ¿qué solución me interesa realizar? Porque ustedes pueden hacer sus investigaciones porque les apasiona, porque quieren conocer cómo se desarrolla, qué pasa con una interacción con otra, y está muy bien, qué pasa si agrego más ácido, menos ácido, no sé, no pase. Pero finalmente el foco está en la publicación y en el paper, porque no hay una comunicación con el usuario. Y acá lo que queremos dejar en claro es que esto no está mal, está bien. Simplemente, si el foco es este, los fondos que estamos tratando acá en Ciencia 2030 no son su foco. Ustedes tienen que postular a otro tipo de financiación. ¿Ya? Si buscan, eso sí, aplicar algo y quieren que realmente llegue a la sociedad, lo que ustedes buscan es capturar el valor del conocimiento creado. Y ahí ustedes tienen que preguntarse, ¿qué problema estoy resolviendo? ¿Quién tiene el problema? ¿Qué tan grave es el problema? ¿Y quién paga por resolverlo? Porque finalmente esa persona que pague o que tenga el problema es la que va a tomar su solución. Porque al final ustedes se están fijando hacia afuera, no hacia atrás. Y eso es lo que busca tanto todo lo que es FONDEF y todo lo que es la investigación por encargo, todo lo que es desde la aplicación. Entonces, para que ustedes entiendan más o menos cómo vamos viendo este proceso de transferencia tecnológica, ustedes realizan una investigación en sus laboratorios, estudian qué parte de la propiedad intelectual, cómo lo pueden hacer, no es necesariamente una, pueden ser un conjunto de propiedad intelectual, ustedes pueden combinar marca, con patente, con secreto, no se cierren a una, es como no, yo solo la patente, no, hay más de una. Con eso ustedes valorizan la investigación y ahí llega lo que es la transferencia tecnológica. ¿Quién lo va a tomar y cómo lo va a tomar? Y se genera el impacto que ustedes buscan. Entonces, ¿qué es la transferencia tecnológica? La transferencia tecnológica es un proceso completo, no es algo que podamos fragmentar, porque es algo que lleva el conocimiento científico al uso práctico. En otros términos, es decir, llevar una solución validada a alguien que la use y que pueda pagar por ella. Yo sé que aquí hay gente que dice, pero las cosas gratuitas y todo, pero aunque ustedes quieran hacer una transferencia gratuita, en algún minuto alguien tiene que pagar por eso. ¿Ya? Este proceso involucra a diferentes actores como la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad. ¿Ya? ¿Y cuáles son los mecanismos de transferencia? Yo creo que el más conocido es el spin-off, pero también existe lo que es el licenciamiento. El spin-off lleva de la mano el licenciamiento, pero el licenciamiento también puede ser un mecanismo de transferencia tecnológica por sí mismo. ¿Ya? Como concepto de licenciamiento es cuando ustedes les ceden temporal o permanentemente los derechos de explotación a un tercero. Y el spin-off es cuando ustedes crean una empresa para explotar ese derecho comercial. Pero ¿cómo deciden? Yo creo que aquí es donde viene cómo decido si soy el spin-off, si me voy a la transferencia, ¿qué hago? Uno de los primeros puntos importantes que quieren hacer ustedes, ¿quieren ser emprendedores o no? Ya, partimos con eso. Después viene el mercado les va a decir cómo hacerlo. Pero ¿cómo van a saber qué tiene el mercado? Conversando con la gente que va a usar su producto. Entonces, si yo quiero hacer un spin-off, muchas veces las spin-offs se justifican porque son un mercado nuevo, que no sabemos si va a haber interés o no. Hay una alta incertidumbre. ¿Se acuerdan cuando Steve Jobs llegó con el primer iPhone? BlackBerry tenía el mercado, nadie sabía si iba a vender o no iba a vender. Un poco así son las soluciones de ustedes. Ustedes son unos Steve Jobs. Como no sé si les va a gustar, si no les va a gustar, si estoy de acuerdo al mercado o no. ¿Ya? Hay que construir la demanda. Ahora todos usamos la misma pantalla táctil, independiente si sea Apple o no. O sea, ya tenemos esa necesidad de incorporar. Y conocer a los posibles clientes. ¿Quiénes son los interesados? Cuando Steve Jobs llegó con el iPhone tenía súper claro su segmento de mercado. ¿Quiénes son las personas? Después vinieron como se hizo más masivo. Entonces, si ustedes quieren hacer un spin-off,
¿cuál puede ser el rol de ustedes? Porque ustedes dicen, no, yo no quiero liderar porque recuerdo a Marlene, no, que recuerdo que aquí hay algo que yo tengo una dirección, tengo parte administrativa que hacer, no tengo tiempo. Ustedes pueden ser socios del emprendimiento. Puede haber alguien que quiera tomar el liderazgo y ustedes son parte del equipo. No necesitan liderar. Pero hay gente que dice, no sé qué, me quedan 3 años para jubilarme. Harry. Oh, intervención. Le quedan 3 años para jubilarse. Le quedan 20 años para jubilar. Yo quiero hacer esto después, así que ya démosle. Después de fundar, yo tomo la posta. Es lógico, puede pasar. También ustedes pueden liderar. Pero si no, también pueden decirle, ¿sabéis qué? No sé, tengo un estudiante. Tú te veo con ganas, te veo con ánimo. Quería hacerlo, hagámoslo juntos ya. Y yo te asesoro y me quedo afuera del cine. Muchas veces, cuando ustedes son investigadores, la gran sugerencia para ustedes es formen equipo. Si se fijan, dentro de las aristas del IRL está el equipo. Y es muy bueno que ustedes conozcan las capacidades internas que tienen y que les salgan, de acuerdo a lo que quieren hacer. ¿Ya? Eso generalmente es como decir, acá yo puse algunos ejemplos de investigadores de las facultades de ciencias. Yo creo que acá en agronomía conocen Quantec, que finalmente lo que ella desarrolló fue una salida artificial para poder medir la astringencia del vino, y en verdad ella lo describe que es como la Nespresso del vino. Y eso no hay un mercado, nadie lo va a hacer. O sea, nadie lo hace en este minuto hasta ahora que ella lo está haciendo. Está creando un mercado. Está vendiendo un servicio relacionado a eso. Si nos vamos a buscar Tip Solution, también es que ayúdenme a que salen. Busquen conectivar la luz para... es un fungicida. Es un fungicida, pero que se activa con la luz. Actualmente hay fungicidas ahí que son bioactivos, que lo hacen desde cosas orgánicas, y hay sintéticos. Pero nadie lo hace con activación mediante la luz. Por ende, hay un mercado nuevo que genera. Por eso se creó esa spin-off. Y lo mismo por Phytosan, porque ellos tienen una cepa específica y están buscando el mercado porque nadie en este mundo hace. Si se fijan, estos 3 ejemplos son gente que está abriendo un mercado. No es un mercado que ya existe. ¿Ya? Y por eso ellos hacen un spin-off. No sé si aquí les queda un poquito más claro cómo armar esta estrategia de transferencia que generalmente le piden a los. ¿Qué pasa con las transferencias que tienen que ver con construir no una empresa, sino bienes públicos? Por ejemplo, la corporación. Y lo que tú no quieres no es vender un mercado, sino construir un bien público. Es que para hacer un bien público, de igual manera tienes que mantenerte. Lo que tú no vas a generar es lucro, pero tienes que generar un flujo de caja. Sí, lo entiendo perfecto, pero igual el modelo, ¿cierto? A mí siempre me gusta, porque yo me dedico a otras cuestiones, pero siempre solo se piensa en empresas, no se piensa en bienes públicos. Es que quizás lo que tú estás pensando es en el licenciamiento. Es entregarle a alguien que haga un bien público. No, es que si quieres generar una corporación, Claro. es el mismo. O sea, el spin-off no necesariamente tiene que ser una empresa. Exacto. El spin-off puede ser una corporación que no tiene fines, que no tiene fines de lucro, lucro, sí, pero necesitas mantenerlo. Pero obviamente que debe tener un modelo de negocio. Exacto. Estamos de acuerdo. Eso es. Ya, estamos de acuerdo, pero siempre cuando estoy en estas reuniones, siempre pasa lo mismo. No logran mirar eso. La universidad es generar un bien público. No solamente mercado. Y yo creo que hay algo ahí que tenemos que pensar después. De verdad lo digo porque siempre me pasa, ¿no? Que yo dedico a eso. Entonces, cuando tú quieres generar un bien público que es para la sociedad, que lo quieres dejar también disponible, pero necesitas un modelo también efectivamente para que eso se sustente en el tiempo, ¿no? Y no necesariamente la venta. Entonces, ahí siempre me quedo como... Pero igual, o sea, es que directamente no es la venta, pero ¿cómo se sustenta tu corporación? Perfecto, tienes que construir un modelo. Ya, y para construir un modelo quizás puedes prestar un servicio, eso igual genera una venta de la. Sí. Puedes buscar una manera, quizás, pero el neto tuyo va a ser 0, porque probablemente todas tus ganancias las vas a reinvertir en tu corporación para crecer, para volver a ayudar, para generar nuevo. Pero sí tienes que generar un modelo de sustentabilidad. Y aunque el modelo de sustentabilidad sea que no va a haber un lucro, sí tiene que haber una venta relacionada. O un ingreso, un flujo de caja. Porque si no, se te cae la estructura. No, en eso lo tengo muy claro, se finanzas. Lo tengo muy claro. Pero
ojo ahí, también pensar en ese tipo de conversación que es distinta a la conversación siempre que hay un cliente. No, a veces no hay un... Hay un lenguaje que me parece que hay que expandir un poquito, porque tiene que ver, por ejemplo, cuando que le entrega el servicio, digamos, son comunidades, zonas, y que por lo tanto no van a financiar ellos, sino que pueden financiar fundaciones que se dedican a, y esa corporación te la va a financiar una fundación, te la van a financiar en acuerdos con el Estado, te la van a financiar, ¿cierto? Ese tipo de cuestiones, ese tipo de mirada nunca está, siempre está en la idea de que uno salga como emprendedor y construir una empresa. No, pero es que hay modelos de negocio que también hablan de cliente y mercado, pero son business B2G, que es business to government. O sea, está, pero probablemente, claro, tú no le quieres decir cliente porque no es el que te paga. No, porque pero porque el usuario es distinto al cliente. Por supuesto, porque tú estás pensando en spin-off que son no profit. No necesariamente quiero ser un spin-off que sea profit. Es que totalmente, es que eso, no, esto no va en contra de eso. Pero lo que yo, claro, si no va en contra de eso, lo que tú tienes que ver es que, claro, igual, mira, no va a ser un mercado nuevo, va a ser un sector nuevo que no sabe si va a adquirir o no la tecnología que tú estás desarrollando. El manual, el uso, el procedimiento. Sí, entiendo tu punto, probablemente es que no hay individualmente los sujetos que se compran, sino que son instituciones, fundaciones, pero gobiernos. Igual funciona el mismo, me refiero a que la misma terminología, ¿por qué? Porque, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo que también tiene que ver con gente de venta. Ponte tú, la tienda ropa guagua. Las guaguas no se compran su ropa, pero alguien las compra por ellas. Pero aún así, nosotros decimos que hay clientes. Probablemente entiendo tu punto, que es como que genera escozor la palabra clientes. Porque yo realmente no tengo ningún problema, para nada. Pero sino sí, que tiene que ver más bien con que es distinto pensar en cómo uno va a un spin-off donde tu cliente que va a comprar es una fundación que te va a poner lucas, es un gobierno con el que vas a hacer un acuerdo. ¿Cachai? Que es distinto pensarlo solo al cliente usuario final, que no está en ese, hay un intermediario que pone las lucas para ti. Y de hecho es más y eso es lo que ya es distinto. Y de hecho es más complejo. Me estaba acordando de un proyecto de la Facultad de Matemáticas, que lo que ellos buscaban era evaluar las competencias matemáticas de, no sé, los estudiantes de pedagogía. No me acuerdo exacto cómo era, pero voy a... Entonces, claro, tú igual tienes una alta incertidumbre porque tú dices, no, yo creo que esto es una necesidad, porque los estudiantes no saben sumar, no saben dividir, en fin, entonces esto es una necesidad y tú lo identificas. Pero nadie lo ha hecho hasta ahora. Entonces hay que convencer al Ministerio de Educación que ponga plata, ir a la universidad que dicta la carrera de pedagogía para que efectivamente se suscriban de alguna forma, uno para aplicar la prueba y otro porque esto hay que mantenerlo y de alguna forma hay que sostenerlo para que se mantenga en el tiempo. De hecho, conversábamos con ellos cuando lo estaban diseñando y decía, bueno, tienes que tener aquí un directorio, por chico que sea, que va a definir qué hacer, dónde ir, cómo venderlo, cómo mostrarlo, cómo esto realmente se use y cuál es el servicio que presta. Entonces, es un poco más complejo, pero tiene elementos de acá, porque también tiene una incertidumbre y necesitas construir la demanda. Entonces, nacionalmente va a haber que ir a trabajar, no solo con el Ministerio de Educación, sino con el Ministerio de Educación, con las universidades, quienes lo van a aplicar y quienes además se van a someter a esta evaluación distinta, que no es, yo estoy estudiando pedagogía y matemática en la Universidad X, pero tú aquí me pide que mi educación yo demuestre si he adquirido la competencia o no. Entonces, sí, yo tomo el punto. Creo que hay que ampliarlo. O sea, pero ya no igual a las conectores que nunca tienen presupuesto. Claro, de hecho, la complejidad es mayor que... O sea, nosotros en el equipo hemos hecho dos fondos internacionales, hemos creado una metodología cultural de cómo hacer desarrollo tecnológico en comunidades indígenas, hemos desarrollado software de inteligencia artificial para generar traductores, lo hemos validado, hemos llegado a tener todo eso. Y ahora estamos ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir postulando o nos pegamos el salto? Y cuando nos pegamos el salto, lo que tenemos claro es que esto es un bien público, esto no puede salir a venta. Básicamente por una cuestión que aquí no hemos tocado nada, que tiene que ver con que la lengua es una propiedad intelectual, es una propiedad de las comunidades indígenas, no es nuestra. Entonces hay una cuestión muy compleja ahí que tenemos que saber trabajar. Entonces, claro, tenemos muy claro que somos no profit, eso es muy claro, pero tenemos muy claro que si no hacemos algo y nos despegamos, esto no lo podemos seguir aguantando, ¿no? Además que ya una cantidad de gente demasiado loca está trabajando.
Claro, finalmente también ahí puedes generar dos modelos de negocios distintos, porque también podrías pensar, y voy a hablar de modelos de masificación y modelo de negocio, porque probablemente el modelo de masificación te sirve en la comunidad, pero buscar a alguien que esté interesado en aprender la lengua que te pague y así tú sustentas tu modelo de masificación. De hecho, también puedes generar como cosas mayores, no solo una, depende mucho de lo que tú estás viendo, cómo lo estás viendo, es cómo se genera, porque a veces puedes tener un actor. Sí, es que en el caso de proyectos que me vio. público, interés público, efectivamente se pueden entregar de manera gratuita a la comunidad a través de una institución, que puede ser gubernamental, puede ser una fundación, lo que sea, pero a lo que se refiere la marca de la sustentabilidad es que en algún minuto, por ejemplo, el desarrollo de un software, en algún minuto lo van a tener que actualizar o va a tener que hacer mejor. Y quizás tú puedes entregarlo a través de una licencia gratuita a una fundación X, pero ellos se tienen que comprometer a correr con esos gastos para que pueda ser sustentable en el tiempo y pueda ir mejorándose con el mismo feedback de la gente que va utilizando el software. Pero eso va a ser para que el negocio, entre comillas, sea sustentable internamente, pero no para que el que generó el titular de los derechos gane dinero. Pero sí tienes que considerar que sí, efectivamente tú lo puedes crear en la universidad titular lo entrega de manera gratuita, pero alguien va a tener que pagar actualizaciones o no sé, pues si lo quieren instalar en un servidor, el servidor, dónde va a estar el servidor, quién va a pagar eso. Entonces, pueden tener toda la intención de hacerlo gratuito, pero alguien va a tener que hacerse cargo de esos costos y ojalá que sea el tercero. Y en el caso de que ustedes generen una fundación, tendrían que, como dice la marca, ver un modelo de negocio que les permita prestar un servicio y que esa fundación vaya haciéndose cargo del servidor, de las mejoras, etcétera, etcétera. Sí, eso podríamos ir un poquito atrás, un poquito más atrás, y diferenciamos un poquito la estrategia de transferencia con el modelo de negocio. Porque en general, la estrategia de transferencia tiene que ver con algo muy simple, acá, que tiene que ver con generar dónde generaste la tecnología, el desarrollo, el manual, la inteligencia artificial, el traductor, ¿dónde lo generaste? En la universidad, por ejemplo. ¿Cuál va a ser mi estrategia de transferencia? Ya, tiene que ver con el tipo de tecnología y el interés del investigador y distintos otros factores. Por ejemplo, tú eres un investigador que no era un investigador con perfil de emprendedor, era un investigador que le gusta generar conocimiento desde su laboratorio, pero él quiere que estas tecnologías no queden ahí, sino que impacten de alguna forma en la sociedad y él quiere que esto llegue. Entonces, probablemente a ese perfil de investigador, el licenciamiento hacia un tercero puede ser una muy buena estrategia para que el tercero se haga cargo de llegar esta tecnología al mercado. O también puede ser, si tú digas, me arriesgo, genero una empresa, una fundación, una corporación que explote de manera no onerosa esta tecnología, creo esta empresa, le licenciamos a esa empresa la tecnología para que avance. Esa es como la estrategia de transferencia y tiene que ver con el perfil del investigador y lo que hemos hablado todo este rato. El modelo de negocio es otra cosa que tiene que ver con cómo se va a sustentar económicamente, que también lo hemos conversado. Entonces, hay que ir un poco identificando esto, porque cuando tú postulas a un fondo, dijiste, ¿qué hacemos? ¿Seguimos postulando a fondo o qué hacemos? ¿Cuál es el saldo? Claro, si tú sigues postulando a fondo, probablemente tú tienes que meterte en el personaje al redactar, al formular tu proyecto, de que tienes que demostrarle de alguna forma a la institución que te va a poner financiamiento para hacer ese proyecto, que va a haber una continuidad, de que al momento de que tú logras lo que pusiste en el proyecto, esto se va a sustentar, se va a autosustentar y no va a morir ahí, porque si no, no te lo van a financiar. Y eso tiene que ver con el modelo de negocio. Y el modelo de transferencia siempre te lo piden porque es importante ahí la institucionalidad, ver cómo tú quieres avanzar. Ese es un poco el ejercicio de esto, de lo que queríamos que se generara acá. Sí, es un ejercicio, pero creo que fue súper buena la intervención de Jaime. Y estaba pensando recién que en el mundo agrícola uno también podría tener este tipo de, porque sea, una plaga, algo que efectivamente, algo que va a querer ser un bien público. Ya que lo planteaste, voy a conversar después contigo porque creo que también es un modelo que nosotros podemos agregar, porque cae como dentro del spin-off, pero que el spin-off puede tener distintas modalidades, pero podríamos identificarlas porque creo que el tema del bien público igual es
justo que... Además, la ley de estrategia nueva de la rectoría. Claro, la rectoría cuando dice, no, vamos a resolver los problemas, sí. Y a resolver los problemas del país. No todo es el mercado, no tenemos nada. No, claro, Yo trabajo también con empresas. Sí, pero efectivamente hay que abundar en el modelo porque tiene varios elementos que están acá, que mencionaba la Maca y que tienen incertidumbre y tienen, cuando nadie lo está haciendo, alguien lo tiene que hacer. ¿Quién lo va a hacer? Y ahí hay que ver una gobernanza, una institucionalidad para poder abordar. Es un desafío entretenido. Yo creo que aquí se puede hacer también. Bueno, yo creo que además que ustedes hoy día lo van a necesitar. Creo que el conocimiento de Internet está claramente, hay que abordar eso, así que se viene el desafío. Pero te voy a invitar a trabajar. Sí, a mí, o sea, nosotros hacemos hartas cosas, una dirección de estudios aplicados, después la antropología, entonces desarrollamos cosas, investigamos y desarrollamos cosas para la industria, para las políticas públicas, y algunas son para la industria, tenemos cuestiones para la minería, bien. Pero hay otros que son bienes públicos, que tienen un objeto de bien público. A veces, a lo mejor, la metodología no es una corporación, sino que pasarlo a la entidad correspondiente que tenga que encargarse de su masificación. Finalmente, el modelo de negocio, el modelo de masificación, simplemente un cambio de terminología, pero al final tiene los mismos espacios, porque finalmente alguien tiene que hacerse cargo. ¿Ya? Bueno, como cerrando esto, voy a continuar más que nada como el licenciamiento, más que nada porque esto, la idea es que también entiendan que, que una vez que entregan la posta también es una opción. Porque tal, quizás voy a tomar lo que acabas de decir, en el sentido que siempre se habla del spin-off, del spin-off, del spin-off. Yo ahora dejé esto para el final también porque es posible hacer un licenciamiento y no necesariamente que ustedes sean los emprendedores. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo pasa esto? Es cuando la industria está súper clara. En el sentido que ustedes entienden en qué industrias están, dónde se necesita, quién es un problema conocido que quizás no se ha solucionado muy bien, o media, o no hay solución. Y la empresa ya existe, y ustedes la conocen. Y finalmente tienen que conocer la empresa porque finalmente la empresa les va a decir cuáles son las condiciones para poder escalar, cuáles son las condiciones que necesitan. Ellos conocen a los usuarios finales, hasta dónde hasta dónde pagan, quién paga, cuánto pagan. Ahí está. Y ¿cómo pueden entrar ustedes? Directamente como asesor, finalmente dentro de su know-how, ustedes apoyan directamente a esta industria una vez que llegan al desarrollo para la transferencia. Y mantenerse como investigador, entregar la posta y seguir su investigación. Es como ya ustedes se encargan, pero entregan todo el know-how suficiente para que la empresa pueda seguir implementando y trabajar en mejoras. Decir, yo hago, es que se me ocurrió esta idea, sale esta nueva tecnología y agregarle mejoras a lo que ya desarrollé. Y no salen de la unidad. Y acá yo puse 3 ejemplos distintos, un poco para que vean desde el área más farma, que hace muy poco salió que Neuroquímica, que es una innovación que se creó en conjunto de ciencias biológicas con medicina de la doctora Alejandra Álvarez con Silvana Sanónico. Y esto ya lo tomó una farma para hacer los siguientes pasos. Ellos hicieron su investigación. Alejandra siempre fue súper clara de yo hago investigación y esto es lo mío. Pero ellos desarrollaron una molécula, hicieron las primeras pruebas, terminaron el laboratorio y ahora se la pasaron a una farma que va a continuar con todo lo que es la clínica. Los estudios pasan 1, 2, 3 para llegar a... Es posible, no es simple, pero es posible. ¿Ya? Por otro lado, está lo que mencionó Esteban previamente, que era MAFA, que es el modelamiento del ambiente físico del aprendizaje, que esto se licenció de manera onerosa a la Junji, y la Junji le entregan los distintos establecimientos educacionales y ellos son los encargados de montar el sistema. Alguien paga, ahí la Junji es la que paga. ¿Ya? Pero la universidad no recibe dinero acá. Mientras que en el caso de Neurotinir, que es como la de Farma, cuando se venda, va a llegar dinero a la universidad. Ahí está la licencia, una licencia gratuita a MAFA, y además acá en el Jardín UC también se utiliza este sistema MAFA, que usan módulos y que al final las sillas no son sillas, sino que son módulos que lo usan de silla, mesa, casi de gorro. Entonces la idea de eso es que esta tecnología también es particular porque usa distintas herramientas de protección. Tiene patente, derecho de autor, que están mezcladas más el know-how, que es parte del secreto industrial. Por ende se hizo un paquete de transferencia técnica. Y eso se entregó de manera gratuita en la Junji. Por eso yo estos los elegí más que nada para que entiendan la diversidad de cosas que hay dentro de lo que es el licenciamiento. Y esto no es de la UC, es de la UDEC. ¿Sí?
tengo una duda con respecto al licenciamiento, porque en nuestro caso también serían compuestos, aplicantes, y no, creo que el camino por el spin-off no se da porque hay que ir a hacer pruebas en la clínica, es costoso. Entonces sería asociarse con una empresa grande a través del licenciamiento. Pero es posible mantenerse en la investigación, hacer como un co-desarrollo. Sí, porque es más que un asesor. Sí, porque aquí yo le puse dos caminos, pero hay opciones en que esos dos caminos se pueden hacer. Sí, porque ahí tú pasas a ser asesor y también dentro del acuerdo de licencia se puede llegar a un acuerdo en que tú seas parte del IMA. En general, el papel aguanta todo, entonces la negociación de la licencia, tú puedes negociar todo lo que tú quieras, ahí el referente entregar la tecnología a cambio de que de mantenerte la investigación, todo es negociable. Todo tiene Y a veces lo que hacen, muchas veces, que tú puedes generar una empresa para terminar de desarrollar tu proyecto y te asocias a la farma. Eso es lo que se puede hacer como el famoso joint venture, que son dos empresas que trabajan en conjunto. Eso también puede ser. Pero depende nuevamente de lo que tú quieras hacer. ¿Hasta dónde quieres llegar? Porque si tú dices, yo cierro la parte de laboratorio y no me quiero meter en clínica, ahí quizás te convenga ser más el asesor que como trabajar en conjunto. Pero si tú quieres tener esas habilidades, quizás te convendría hacer tu empresa y ya sea venderla, y ahí es más fácil negociar en el sentido de, oye, yo te la vendo, pero yo estoy, como yo soy el líder del área, que continúa esta desarrollo. Hasta donde Ahí se complica. y hasta donde puedo, porque si yo tengo un producto que va a ser vendido a los agricultores, para mí, aunque creo un spin-off, va a ser súper difícil de vender a los agricultores y competir con todos los distribuidores grandes que hay. Súper difícil, a menos que tuviera algo que tan específico y tan novedoso, sería súper difícil competir. Entonces, también un poco análisis de quién es el usuario, de qué tan novedoso es y dónde, en qué mercado va a entrar. Hay que conocer el mercado. Pero eso es toda una mezcla. Y cuando tú negocias y dices, oye, pero yo me quiero mantener una cierta participación, todo tiene negociación. Más plata, menos plata, ok, me pagas menos, pero yo voy a seguir obteniendo por los nuevos desarrollos. Porque yo te voy a decir, yo tomo tu molécula y yo después voy a hacer una versión beta, gamma y voy a ir escalándola y tú quedaste fuera. Hoy incluso en el área agrícola existe, que es como, ok, te lo voy a comprar, te voy a pagar todo, pero tú que te dedicas a la fitopatología, bueno, o sea, ahora dedícate a la jardinería o a otra cosa. No. Hay todo un tema de negociación que es súper importante. Hay algo súper importante que por lo que estamos en este taller o en este ciclo de talleres que tiene que ver con llevar a cabo una postulación a fondos de ciencia aplicada más efectiva. No hay una receta de cuál es la mejor estrategia de transferencia, no hay una receta del mejor modelo de negocio, hay distintos modelos, hay ejemplos, pero hay que hacer lo que más adecue al tipo de tecnología y a todos los factores que hemos hablado. Lo importante acá es que esto sea coherente con tu tecnología, sea coherente con tu mercado, sea coherente con el contexto en donde tú estás en la universidad, con tu propósito, porque cuando la persona lea tu proyecto y conoce de estos temas, se va a dar cuenta, esta persona quiere, no sé, quiere hacer un spin-off. Porque de repente, claro, como la solución al modelo de las fleses, no, yo hago un spin-off y lo vendo. Pero se dan cuenta de que generar un spin-off que vende una molécula que es una solución para una enfermedad, es mucho tiempo y hay muchos pasos en el camino, y generar un spin-off y después vender no es el siguiente camino inmediato. Y si tú no lo muestras así, la persona se va a dar cuenta que esta persona no está entendiendo realmente el modelo de transferencia y probablemente la nota en ese capítulo va a ser menor. Pero si tú pones todas estas cosas, no, yo voy a partir por un spin-off, pero quizás para poder levantar capital, quizás avanzar en la fase preclínica 1, sí entiende lo que está hablando esta persona, entonces confiemos en él y entreguémosle los recursos. Eso es un poquito como el que sea todo esto coherente. Ojo, recuerden que cuando ustedes armen un modelo de negocio, quienes revisan los fondos son sus pares. Entonces, si tú a un amigo le decís, o sea, que no creo nada sobre emprendimiento, y en un fondo pone, voy a hacer un emprendimiento, ¿cómo lo leerían ustedes? Tienen que ser conscientes de eso también. Por ende, la idea de esto es que entregarles herramientas para que ustedes puedan crear algo que les haga sentido y que a su par también le haga sentido.
Porque finalmente a veces el licenciamiento es la mejor respuesta, porque finalmente usted sabe que no van a emprender. Y no hay una respuesta mala ni una respuesta buena, sino que como dijo Esteban, hay una respuesta coherente. Y en verdad, nuevamente, al final yo creo que lo que queríamos acá es mostrar las distintas aristas y cómo ustedes se pueden posicionar dentro de este mundo, de estas preguntas que le hacen desde el inicio. Y bueno, quiero cerrar con luz más que nada, porque esto para mí personalmente es un dolor. Si lo conocen, este es un probiótico que trata la pylori. Yo cuando años anteriores, alguna vez yo partí estudiando Helicobacter pylori. Nosotros, que lo que me decía Esteban, tú puedes llegar a la misma solución de otra manera. Nosotros buscamos, con mi profesoría, una solución para Helicobacter pylori y erradicarla que no fuera a través de vacunas. La idea era crear un chamito que tiene la pylori, pero finalmente llegó como 15 años después al mercado en forma de una tabletita que ustedes se las pueden tomar y los ayudan a erradicar el Helicobacter. Así que esta la conozco porque era nuestra competencia. En ese tiempo. Podría haber sido yo, no, porque no trabajé la polinaria, no, pues sí éramos rivales, así como, eran los papers que salían antes, era todo como. Pero eso, para que vean que igual hay investigaciones que pueden solucionar el mismo problema de distintas maneras. ¿Ya? Y finalmente, lo que quiero que se lleven, y yo creo que es que lo que nosotros queremos, que finalmente lo que les va a pedir cualquier fondo al que ustedes postulen es que tengan un problema validado con un usuario validado con su solución validada. Y de ahí les van a pedir la estrategia de transferencia, que todos se hacen como un poquito como, ¿qué escribo? La idea es que tengan un esbozo que sea coherente y que tenga un impacto finalmente. Entonces, volvemos a liderar. Recuerden que tienen que ir trabajando todas las aristas de una manera coherente. Y no le tengan miedo, sino que las mismas preguntas que van a ir viendo les pueden ayudar a ustedes a desarrollar dentro del proyecto donde estén más débiles. Si les preguntan, ¿han validado con usuario? Tengo que validar con usuario. ¿Han conversado con no he hecho esto? Mire, voy a leer una aquí, como tiene evidencia cualitativa o cuantitativa de los beneficios que entrega su tecnología, podría ser una actividad de mi fundación. ¿Sí o no? Es como eso, es como aprendan, es como úsenlo a su favor finalmente. Porque desde aquí ustedes mismos pueden proponer hitos, actividades o cosas que les ayudan a aprender. Es como eso. No tengo una duda. Yo tengo un tema conceptual también y pues tontera en mi cabeza con la palabra validado. ¿Quién valida y qué significa validado en este contexto? Porque en el contexto de ciencia es muy diferente. Porque finalmente es cuando tú hablas con distintas personas que tú crees que tienen el problema, porque tú dices, ya, yo voy a ir a hablar, voy a poner un caso real, yo voy a hablar con la Armada y yo creo que tienen un problema con los incendios. Un ejemplo. Y tú vas a preguntar y todos te van a decir, no. Pero de repente alguien te va a decir, pero es que tengo este problema. Y después yo tengo este problema. Y tú empiezas a ver una consistencia en el problema. Y ahí tú ya tienes un problema validado porque te das cuenta que no es una persona. No hay un N definido. Pero si no es una consistencia en las entrevistas que vas a tener. Por eso no es tan... Porque se puede poner para no es tan 1-10, no es tan 1-10. Por ejemplo, de tu posición en el problema. Claro, exacto. Sí. Podría ser una claro. Pero que tienes que preguntárselo a las personas correctas. Porque finalmente, si yo voy y le pregunto a un bombero del centro, no suma. De repente, si tu mercado está en una pura empresa y una pura pregunta puede que valide realmente la solución o el problema. Que de repente hay una pura foco de tecnología. Dice validado. Eso, lo que están diciendo en el ejemplo, el de un bombero, ya. Gracias. Normal. Ese sería el usuario validado. Es que finalmente esto se valida primero, porque la solución la viene a validar cuando tienes esto. Porque hay veces que pasa que tus soluciones son súper buenas, pero no tienen un espacio. Si tú creas una sangre artificial y vas y le dices a la gente que hace transporte de trasplantes, como la cajita, no quieren cambiar la cajita, no quieren meterle sangre artificial. Entonces,
porque funciona, a veces pasa que funciona, y ahí es donde viene el hecho de como la incertidumbre, en el sentido de cómo convence a la persona que le podía aumentar la autonomía de ese órgano, podía generar más tráfico, ¿cachai? Como que al final es eso. Y a veces también tiene que llegar a quién toma la decisión en una empresa. O si hablamos de ministerio, ¿quiénes tienen la capacidad de masificarlo? A eso me refiero, porque a veces sí es como... No se lo voy a dar un ejemplo, no sé. Sí, pero mira, usuario validado, he dado un ejemplo absolutamente real. ¿Quién de aquí tiene el colesterol normal? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Les voy a decir que la mitad de ustedes tienen el mismo riesgo cardiovascular que los que tienen colesterol elevado. ¿Sabían? Ya. Y si yo les ofreciera un servicio de análisis de sangre para ver si tienen el riesgo o no, porque el nivel de colesterol no te lo dice, ¿se lo harían ustedes? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y qué harían ustedes? Porque te salió que tienen partículas densas y que efectivamente tienen riesgo. ¿Qué haces? Entonces uno dice el usuario, porque yo se pregunto, y aquí todos están dispuestos a pagar el examen. Pero ¿cuál es el problema? Que el que da la orden para hacerse el examen es el médico. Entonces el usuario validado no es el que se vaya a hacer el examen. El usuario validado es el médico. ¿Y por qué es el médico? Porque las personas que tienen colesterol elevado, solamente el 20% sigue las indicaciones de dieta y ejercicio que el médico le da. Por lo tanto, el médico dice, si ese es el estándar, esa es la persona que sigue, aquellos que tienen colesterol normal, olvídenlo, el 1% va a ser. Entonces, no está interesado, entonces no es un usuario válido. Y además que hay una diferencia entre el usuario y el cliente. Entonces, a veces el problema tú lo validas con el cliente, que finalmente va a entregarle una solución al usuario. Claro, y a veces se puede confundir en la web. Y también quizás podemos volver a un ejemplo mucho más simple que el que tomé antes, que son los bebés. Al final el bebé no le puedes preguntar cómo te gusta este color, te gusta aquí más. Al final es otra persona la que decide cómo se dice un bebé. Muchas veces, como que imagínense quién es el bebé hacia el final, y a veces suelen ser las mismas personas el que toma la decisión que el que lo usa, pero por lo general no. A nosotros nos pasó que en el proceso de validación del contrato anterior que teníamos, todavía tenemos, pensábamos que los que iban a ocupar los productores de inteligencia artificial indígenas eran las personas con indígenas, eso estaba en nuestra casa, y no, son los no indígenas, porque son los no indígenas los que quieren hablar con los indígenas. Y todos teníamos el modelo en un modelo de validación con las comunidades, y de pronto nos dimos cuenta que estamos por un... Entonces cuando empezamos a ir a validar a servicios públicos, es ahí donde prendió, y ahí todos quieren tenerlo y todos quieren ocuparlo. Pero eso no nos dimos cuenta hasta que nos hicimos trabajo a campo fuerte con el servicio, tratando de validarlo y cómo funciona. Claro, y un poco para eso te sirven estas preguntas, es para ir validando a tu cliente. Quizás ahí es donde está, es como que choca un poco con los conceptos de la ciencia. Claro, pero finalmente acá no hay un peer. Tienes que ir a buscar quién es el que tiene el problema. El que tú crees que tiene el problema. Si tienes que ir a hablar, no sé, con alguien, con la empresa, con los hospitales, o tenés que ir a hablar con la aseguradora, o tenés que ir a hablar con la casa, con el ISAPRE. No se sabe. O quizás tenés que ir a hablar con la mutual. A mí me pasó una vez que fuimos a hablar con la mutual, era un proyecto para ver silicosis, en el sentido que se podía predecir también, pero no avanzó porque podía generar sesgos en las contrataciones. Que es una discriminación finalmente, por ende no se puede avanzar. Hay cosas que a veces uno no ve. Y hay veces que hay exámenes médicos que finalmente, claro, el médico lo cita, pero el que le importa no es al paciente, sino a la aseguradora, porque paga menos. Podéis tener tratamientos antes. Tienen que pensar un poco cómo. Y cuando se busca una solución, por ejemplo, para contaminar menos, y el beneficiario sería el medio ambiente, igual es como... Es que tienes que ver finalmente quién te va a pagar por esa solución. Que yo voy a comprar una bolsa, va a ser una empresa grande que es la que la va a aplicar. ¿Quién la va a aplicar? Porque claro, finalmente también ahí quizás no va a ver el medio ambiente al usuario final, sino que ahí vas a ver temas regulatorios. La norma, ¿cómo tú te metes dentro de esa norma? Tú ayudas a llegar a la norma, a mejorar la norma, a reducir los costos por llegar a la norma. Entonces quizás tú vas a ir más a los temas normativos que van a ayudar
a entregar, como lo que vamos a ver en la próxima clase, que es la propuesta de valor. Cómo tú te vendes como una solución eficiente para poder llegar a la norma, para poder mejorar, para poder tener menos impacto, o menos, como que la norma, ahí ya la normativa te puede ir. Y quizás con quién hablar. Claro. Tenéis que ir con el director de sustentabilidad de las empresas, a lo mejor el Ministerio de Medio Ambiente, como que ahí tenéis que empezar a buscar quién realmente va a ser la persona que te... O crear una nueva norma sería el Congreso. Ahí tendrías que hacerlo. Tendríamos que ir a hacerlo. Y la ley del lobby también te lo permite. Si hay gente que ha hecho eso, que se ha dedicado a trabajar en soluciones que son muy radicales, que ayudan mucho a la norma, pero como la norma, como que ellos están aquí y la norma está aquí, nadie la quiere implementar, entonces se hace lobby para que la norma vaya. Muchísimas gracias a todos por asistir. Como dijimos, hicimos el cambio de taller 3 por el 2. Creo que esta sala funciona mucho mejor para los que están online y para todos, así que probablemente lo sigamos haciendo acá. Les voy a mandar un doodle a todos para que podamos definir qué día nos acompañamos.